Desde la perspectiva... No, espérate. No me equivoqué ya. 3, 2, 1. La pena de muerte es una sanción ejecutorial, es decir, que ésta elimina la vida como tal del individuo. Al implementar la pena de muerte dentro del Ecuador, acarrearíamos problemas no solo constitucionales, sino internacionales, ya que estaríamos vulnerando el principal derecho que se expone en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dada en 1948. Además de los múltiples tratados internacionales y la suscripción del Ecuador dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es más, al implementar la pena de muerte en el Ecuador, estaríamos violando la principal decisión legislativa en torno a la democracia del pueblo y de la asamblea como tal. Un principio constitucional basado en el derecho natural. El proceso constituyente del 2008 estuviera totalmente desvalidado, ya que la decisión de la población ecuatoriana fue la principal defensa de los derechos humanos dentro del Ecuador. Entonces, al implementar la pena de muerte en nuestro país, simplemente estaríamos violando la Constitución, la legislación entera dentro del Ecuador, además de las múltiples problemáticas que tuviéramos con las instituciones internacionales que nos preceden. La implementación de pena de muerte aquí en Ecuador ayudaría al Estado. ¿Por qué? Porque los impuestos de aquellas personas honestas, que son trabajadoras, irían a mejores causas que a criminales, en especial en casos como sociópatas, asesinos en homicidio de primer grado, violadores, pedófilos, entre otros. Porque es claro que una pena de muerte es que sea por un castigo, para ver alterada el orden social. Entonces, la implementación de pena de muerte aquí en el Ecuador puede que sí no vaya en contra del derecho de la vida, pero más sin embargo, ello es la violenta. Entonces, ayudaría a la orden social y a dar esa paz que la sociedad necesita. ¿Estoy bien, perdón? 3, Segunda pregunta. 2, 1. Las repercusiones de la implementación de la pena de muerte simplemente serían negativas. En primer lugar, como ya les puse antes, estaríamos violando uno de los principios constitucionales, desvalidando totalmente la legislación entera del Ecuador. Y en segundo lugar, estaríamos atentando contra los derechos innatos, inherentes e intransferibles del ser humano. Aunque éste haya cometido un delito, la pena de muerte simplemente está más allá de una solución amena, y simplemente estaríamos repercutiendo en el mismo delito, asesinato por asesinato. Además de que la pena de muerte en los diferentes procedimientos judiciales y al abrir una sentencia como tal, no estaría afectando como tal la economía del país, ya que los impuestos para realizar el procedimiento judicial de una pena de muerte son aumentables a realizar un procedimiento penal bajo una sentencia de cárcel. ¿Y esto por qué? Estadísticas demuestran que en Estados Unidos, en el estado de Kansas, con un solo juicio con sanción de pena de muerte, estaríamos gastando alrededor de $400 miles para esta solución, que simplemente no tendría más que el inherente eliminación de la vida de esta persona. Entonces, la economía, la sociedad
estaría totalmente afectada y el derecho en sí de lo que podemos llamar dentro del Ecuador. La pena de muerte trae más beneficios que consecuencias. ¿Por qué? Bajaría la tasa de criminales y se pondría un alto a los criminales de alto rango, que son asesinos, violadores, pedófilos, entre otros. Que ahí sí se garantiza la seguridad social. Aparte otra cosa, la razón por la que en Estados Unidos cuesta más poner la pena de muerte que tenerlos en la cárcel es porque allá un abogado cuesta más que aquí en Ecuador. Y allí hay más ayudas de beneficencia con la comida que con lo que es lo legal. Entonces, aquí en Ecuador sí se van muchos impuestos, por lo que se tendría que mantenerlos básicamente en las cárceles, lo cual no debería ser así. 1, 2, 3. Tercera pregunta. Conciencia. No generaríamos ninguna conciencia, ya que la pena de muerte es una consecuencia de una cultura de violencia, más no una solución. Estaríamos eliminando a los diferentes delincuentes en torno a penas mayores, pero no estaríamos generando una reinserción como lo establece nuestro Código Civil. Una reinserción a la sociedad y una restauración del individuo. Sí, Estados Unidos gasta mucho más en torno a su economía, pero nosotros siendo un país tercermundista con una economía amena, no podríamos estar dándonos el lujo de gastar en juicios tan altos, penalizados. Y la consecuencia social sería tan atroz de que la sociedad como tal se estaría basando en una sociedad vengativa, más no en una sociedad de restauración. Estaríamos violando un segundo derecho de los individuos, que es el derecho al pertenecer a la comunidad social dentro del Ecuador. Entonces, introduzco esta pregunta, ya que la conciencia dentro de la pena de muerte sería vasta, ya que la sociedad tendría un pensamiento y una ideología de violencia, más no un pensamiento y una ideología de ayuda. Entonces la ética del cuidado estaría siendo totalmente desabastecida. Claro que sí, esto genera más conciencia. ¿Por qué? Porque las personas así generan una conciencia en la que saben que si actúan mal, en que si van en contra de otro individuo, van a obtener su pena de muerte. ¿Por qué? Porque si yo tengo ganas de vengarme de alguien, si yo tengo esas ganas de matar a alguien, yo sé lo que me espera. Yo sé que yo también voy a tener pena de muerte, porque hace una investigación en el cual a mí me tendrán como una asesina de primer grado. Entonces sí genera esa conciencia, porque lo que se quiere llegar a lograr en esta sociedad llena de sangre es que se cometan menos delitos y que las personas se paren a pensar un rato en el que si hago esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué pregunta es la cuarta? Cuarta pregunta. 1, 2, 3. Una solución, no es una solución la pena de muerte, ya que estaríamos tratando una problemática con otra ya encima. Estaríamos solucionando un problema de delincuencia con la eliminación del individuo. Y esto obtiene más delincuencia, porque aunque querramos otorgarle la legalidad a esta pena, simplemente estamos asesinando a un individuo, obviamente justificándonos por medio de letras. A más de una solución, históricamente
podemos observar que en los países donde se implementa la pena de muerte, como Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y China, han tenido las tasas de violencia más altas. Entonces, con esta estadística podemos observar que no es una solución, porque si estos países implementaron su pena de muerte, ¿cómo es esto que tienen las tasas más altas de violencia? Estaremos repercutiendo en un sistema jurídico donde el procedimiento a partir de la corrupción ya está manchado, y aún más lo queremos manchar, ya que no nos ponemos a pensar de que un inocente estuviera justificándole del ámbito legal de que pudiera darse la pena de muerte, ya que debemos entender que la sociedad, por el hecho de ser sociedad y por el hecho de tener beneficios propios, no consta de querer hacer daño a la otra. Entonces estaríamos justificando por medio de lo legal un delito más, no siendo una solución, sino que haya más delincuencia y más violencia y menos bien común y seguridad social. Claro que sí, como expliqué anteriormente, crea más conciencia en las personas. Entonces, eso haría que cometan menos delitos. Y al hacerlo, sí garantiza una seguridad social. Porque porque al hacerlo es como que ya se les pone un alto y tú ya te sientes más en confianza en salir, en estar libremente por las calles sin tener tanto miedo como se tiene ahora de salir. Entonces, honestamente sí es una solución y sí ayudaría a esta sociedad. Quinta pregunta. Última pregunta. 1, 2, 3. El sistema jurídico no mejoraría. Podemos observar miles de procedimientos judiciales que se han dado, y los jueces, como autoridades jurídicas, han implementado sentencias en largos y en cortos plazos. Y esto a partir de cuál diligencia tiene la persona que voy a sentenciar. Si nosotros implementamos la pena de muerte, podemos establecer que va a existir un rango de preferencia al condenar a una persona. Siento que el sistema jurídico estaría totalmente manchado, y además de que este iría totalmente contra la legislación, y tuviera que haber una reforma total de la Constitución y de la legislación entera del Ecuador, ya que, como lo expliqué en mi primera intervención, es un principio constitucional que se violaría, y la Constitución en su preámbulo defiende como tal este principio. Entonces, simplemente sería desastroso implementar la pena de muerte a más de que la sociedad estuviera impulsada a actuar de forma equívoca. Y recordemos que en los pensamientos y estadistas de Rousseau establece que el contrato social de una sociedad es defender esos derechos naturales. Entonces, ¿dónde quedaría la defensa de los derechos naturales dentro del ámbito jurídico si estamos implementando la pena de muerte? Simplemente el sistema jurídico se estuviera burlando de lo que ya está establecido y se estuviera violentando todo derecho como tal del ser humano, estipulado en el derecho positivo como tal. Entonces estuviéramos contradiciendo totalmente toda la legislación ecuatoriana. Sí, Incluso ayudaría a la administración pública. Eso sí, hay que dejar en claro algo, en que este proceso de sentencia de muerte claramente lleva un proceso, el cual primeramente debe ser un análisis psicológico, el hecho de que también se hace mediante el procedimiento de peritaje, porque
porque ahí se analiza mejor a las personas, a los criminales, de que realmente puede tener un cambio o realmente esa persona ya tiene problemas neurológicos que no se pueden tratar y enmendados por los jueces para que se pueda constatar, para que dé su sentencia en el que sí o no. Y realmente se ayudaría a la legislación, ayudaría demasiado. Y como lo dije, también a la administración pública. Gracias. Gracias. ¿Cómo decimos? Gracias, fue Nuestra defensa al derecho a la vida. Gracias, esta fue nuestra defensa al derecho a la vida. Ahora sí creo que salió bien. Mira cuántos minutos. Bueno.